La liturgia se está convirtiendo en el verdadero escenario del futuro de la Iglesia. No lo dicen abiertamente, pero es evidente. Por un lado, restricciones cada vez más estrictas. Por otro, fieles que ya no aceptan ser sometidos al silencio. Es un debate tenso y subterráneo que toca el corazón mismo de la fe. Y surge la pregunta inevitable: ¿podemos todavía hacer algo? ¿O ya está todo escrito? Quédense con nosotros para comprenderlo. Desde hace algún tiempo, sin comunicados solemnes ni decretos sensacionales, algo ha comenzado a moverse en el corazón de la Iglesia. No se trata de un cambio declarado, no es un nuevo concilio, y sin embargo, muchos fieles tienen la clara sensación de que el terreno bajo sus pies ya no es el mismo. Las decisiones llegan silenciosamente, a menudo en forma de simples cartas, disposiciones diocesanas o instrucciones pastorales, que parecen concernir solo a una parroquia, una capilla o un detalle litúrgico. Y, sin embargo, al observarlo más de cerca, el patrón que emerge es diferente. El futuro de comunidades enteras ya no se decide simplemente por ideas o documentos doctrinales, sino por la realidad misma del altar y la forma en que nos acercamos a la Eucaristía. Es allí, entre un reclinatorio retirado o defendido, entre una misa relegada a los márgenes o mantenida en el centro de la vida parroquial, donde se juega hoy una partida decisiva. Una partida que pocos nombran abiertamente, pero que muchos ya han aprendido a reconocer. Es en esa atmósfera suspendida donde, en el espacio de unos pocos días, ocurrieron dos episodios aparentemente inconexos. Acontecimientos locales, casi cotidianos, que sin embargo atrajeron la atención de muchos observadores, no porque fueran sensacionales, sino porque parecían responder a la misma lógica, a la misma corriente subyacente que ahora recorre la vida eclesial. El primer episodio ocurrió en la diócesis de Knoxville, bajo el obispo Mark Beckman. El 25 de noviembre llegó una carta dirigida a los fieles y sacerdotes. Estaba escrita en tono cortés, pero contenía pasajes que no dejaban lugar a dudas. Beckman afirma haber recibido orientación del dicasterio para el culto divino, que le pidió revisar personalmente la dirección establecida por el Papa Francisco en Traditionis Custodes. También escribe que habló con el nuncio, el cardenal Christophe Pierre, quien confirmó que el motu proprio sigue siendo la guía normativa. Luego viene la frase decisiva. Según el obispo, de las indicaciones recibidas surge que el deseo del Santo Padre es que vayamos en la dirección de restablecer el novus ordo. E inmediatamente después añade: los indicios actuales muestran que el Papa León XIV no pretende abrogar la Traditionis Custodes, que sigue siendo la guía definitiva de la Iglesia Universal. La medida práctica fue inmediata. La misa tradicional fue eliminada de todas las parroquias y relegada a una única celebración mensual, en la capilla del Centro de Retiros de Benton, lejos de la vida ordinaria de la diócesis. El texto habla de la comunión de la Iglesia, pero el resultado, en la práctica, es claro. Lo que hasta hace unas semanas había sido una parte estable de la vida de los fieles, está siendo relegado a un segundo plano. Para muchos, pareció una confirmación directa. El Papa León XIV que no tiene intención de abrir espacios para la misa tradicional, y las diócesis comienzan a adaptarse. El segundo incidente estalló unos días después, esta vez en la diócesis de Charlotte, en la extensa y vibrante parroquia de San Marcos en Huntersville. No hay carta oficial aquí, sino una declaración del párroco tras una reunión del Consejo Presbiteral. El mensaje, inicialmente, parece inocuo. Los reclinatorios para la comunión podrían retirarse voluntariamente. Una decisión pastoral, dicen, un simple ajuste, un paso hacia una celebración más uniforme. Pero al final,
La verdadera motivación aparece claramente. La petición aparentemente vino del obispo Michael Martin, quien expresó el deseo de eliminar los reclinatorios de las iglesias. Esta vez, sin embargo, la reacción no es silenciosa. Los fieles de San Marcos deciden no quedarse de brazos cruzados. Primero con preguntas directas, luego con peticiones ordenadas pero decididas, explican al párroco que la posibilidad de recibir la Eucaristía de rodillas no es un detalle, sino una postura espiritual esencial. Y ocurre algo inesperado. Tras días de debate, el párroco anuncia que los reclinatorios permanecerán, sin retiradas, sin modificaciones, sin fase de transición. La comunidad dejó clara su posición y esta vez la voz de los fieles tuvo peso. El resultado es el opuesto al de Knoxville. Mientras una diócesis aleja la misa antigua de las parroquias, otra parroquia logra detener una medida que muchos habían percibido como una señal en la misma dirección. Una pequeña victoria, sin duda, pero suficiente para demostrar que no todo va en una misma dirección. Mirando estos dos episodios uno al lado del otro, uno tiene la impresión no de caos, sino de algo más sutil. Una iglesia que se mueve en direcciones divergentes, casi como si estuviera probando sus propios límites. No hay una declaración oficial, ni una línea unificada, ni una palabra pronunciada abiertamente. Sin embargo, para quienes observan con atención, es evidente que el verdadero campo de batalla no es ideológico, sino litúrgico. Por una parte, se invoca la obediencia y la comunión de la Iglesia. Por otra, surgen comunidades que exigen al menos la conservación de lo que para ellas representa el corazón de su fe vivida. Dos gestos, una misa relegada lejos de las parroquias y un reclinatorio que permanece en su lugar. Dos decisiones que dicen mucho. Porque si una diócesis presiona en una dirección y otra comunidad se resiste, la pregunta que se cuela, al principio silenciosamente, luego con creciente urgencia, es una sola. ¿Hacia dónde va realmente la Iglesia? En medio de estas decisiones contradictorias, surge un hecho que ningún documento puede borrar. Los fieles tienen un peso real. Cuando una comunidad actúa unida, con determinación, pero sin histeria, su voz no se desvanece en el aire. Aun cuando todo parece ya decidido, aun cuando la dirección parece impuesta desde arriba, la historia reciente demuestra que la respuesta del pueblo de Dios todavía puede cambiar el resultado de lo que sucede en las iglesias, en las celebraciones y en el modo mismo de vivir la fe. No se trata de rebelión ni de desafío. Se trata de preservar lo que ha moldeado a generaciones de creyentes. El mensaje es claro, aunque nadie lo diga abiertamente. Cuando el pueblo de Dios habla con una sola voz, algo se mueve. Si sientes la necesidad de redescubrir la paz, la belleza y la profundidad de la fe auténtica, deja que el canto gregoriano te acompañe. Visita Fides et Traditio. Encontrarás voces, oraciones y sonidos que te devuelven el corazón al silencio de Dios. Encuentra el enlace en la descripción. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.